Tal vez nunca te lo contaron así. Tal vez te pidieron tener fe, pero nunca te dieron pruebas. Durante más de un siglo, los detalles más íntimos de lo que el alma experimenta al dejar el cuerpo fueron registrados no como una teoría, sino como un testimonio directo. Allan Kardec no le preguntó a los vivos sobre la muerte, se atrevió a preguntarle a quienes ya la habían cruzado. Y lo que escuchó de aquellos que ya no tenían labios para hablar, sacudió los cimientos de la creencia humana. ¿Qué siente realmente la conciencia al presenciar su propio funeral? ¿Qué verdad silenciosa se revela cuando el mundo ya no puede vernos? Si alguna vez has sentido una nostalgia por un lugar que no conoces, o si una parte de ti siempre ha sabido que este mundo no es el final del camino, entonces no estás aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para convencer a tu mente, fue hecho para despertar la memoria de tu espíritu. Imagina por un instante que el último suspiro no es un punto final, sino una coma suspendida en la eternidad. Es en ese silencio, cuando el eco del mundo se apaga, que la verdadera vida pulsa con una fuerza insospechada. La muerte, esa palabra que tanto temor infunde, no es más que un velo que se rasga, revelando una conciencia que se descubre a sí misma, no disminuida, sino violentamente viva. Es un despertar abrupto, como si hubieras pasado toda una existencia en un sueño profundo y de repente abrieras los ojos a la única verdad que siempre ha existido, que el espíritu es la esencia y el cuerpo era apenas su sombra. En este nuevo estado de ser, la percepción se expande más allá de los 5 sentidos, captando la vibración de todo lo que te rodea. Ya no hay máscaras, no hay disfraces, solo queda la esencia pura de tu alma, desnuda ante el universo y ante sí misma, preparada para el primer paso de su evolución fuera del tiempo lineal. Para el alma que ha cultivado el jardín interior con las flores del amor, del desapego y de la compasión, este momento es una liberación sublime. Es como un río que, tras un largo y sinuoso viaje, finalmente alcanza el océano. La transición es una caricia, un susurro que la invita a cruzar una puerta de luz resplandeciente. Detrás de ella no hay juicio, solo un profundo reencuentro con la paz que ella misma generó. Es el abrazo de aquellos que partieron antes, no con sus formas terrenales, sino con la energía inconfundible de sus espíritus. Es el entendimiento de que cada acto de bondad fue un hilo de oro tejido en el tapiz de su eternidad. La presencia de lo divino se siente, no como una figura autoritaria, sino como la melodía de fondo del universo, una vibración de amor puro que acoge y celebra el regreso de una parte de sí misma. Este no es un cielo ganado, sino un estado de conciencia alcanzado, el resultado natural de un propósito vivido con el corazón. Sin embargo, para el espíritu que se aferró a las anclas de la materia, el egoísmo y los vicios, la experiencia es radicalmente opuesta. La muerte se convierte en un apocalipsis personal, un espejo que refleja el vacío de sus elecciones. La puerta que se presenta ante esta conciencia es la del caos, una vorágine de sus propias creaciones mentales y emocionales. Es el enfrentamiento con la propia sombra, sin las distracciones del mundo para ocultarla. El sufrimiento aquí no es un castigo impuesto desde fuera, sino la implosión de una vida construida sobre cimientos falsos. El alma se encuentra en un desierto que ella misma ha creado, sedienta de sensaciones que ya no puede saciar, y atormentada por el eco de sus apegos. Es un estado de profunda confusión, un laberinto donde cada pasillo es un recuerdo de lo que se priorizó. El tener sobre el ser, el placer efímero sobre la evolución perenne. Este umbral caótico es una confrontación directa con la propia verdad, una verdad que fue ignorada durante toda una vida. El silencio que sigue al último latido del corazón se vuelve ensordecedor, lleno de las voces de los deseos insatisfechos y las oportunidades perdidas. Para el espíritu apegado, el despertar es una pesadilla lúcida. Intenta tocar, hablar, gritar, pero su vibración ya no resuena en el plano físico. Se ve a sí mismo, pero nadie más lo ve.
Es la soledad más profunda imaginable. Está rodeado de un mundo que ya no le pertenece. Aquí, las enseñanzas de pensadores como Kardec resuenan con una claridad aterradora, no como teorías, sino como la descripción exacta de la ley de causa y efecto. Cada pensamiento, cada acción, generó una energía que ahora conforma la totalidad de su realidad inmediata. No hay escape de sí mismo. Este primer momento es, en esencia, una elección que ya fue hecha. Las dos puertas no aparecen por azar. Son el destino que cada alma tejió para sí misma, latido a latido, elección tras elección. La puerta de la luz es la consecuencia de una vida de expansión, de dar, de amar. La puerta del caos es el resultado de una vida de contracción, de tomar, de temer. No es un juicio final, sino el punto de partida de una nueva etapa en la infinita escuela de la evolución. El propósito se revela entonces con una claridad cristalina. La vida en la materia fue una oportunidad sagrada para afinar el espíritu, para elevar su vibración y para entender que el único tesoro verdadero que se puede acumular es el amor que se comparte. El reencuentro con esta verdad es el primer paso, ya sea en la paz de la luz o en el eco del propio vacío. Para el alma que se ha identificado por completo con su envoltura carnal, el proceso de la muerte es una experiencia de desgarro inimaginable. El lazo que une al espíritu con el cuerpo, conocido como perispíritu, no es un simple hilo, sino una red de raíces energéticas que se han hundido profundamente en la tierra de las sensaciones. Cuando llega el momento del despertar espiritual, este desprendimiento no es un suave soltar, sino una amputación sin anestesia. Cada fibra de este lazo, impregnada con los apegos a los placeres, a las posesiones, a las personas, es arrancada con una violencia que la conciencia registra como un sufrimiento atroz. Es el dolor de perder no algo que se tenía, sino algo que se creía ser. La vibración de este proceso es de una confusión tan intensa que el espíritu no comprende lo que sucede, sintiendo únicamente la agonía de ser expulsado del único hogar que conoció, sin entender que está, en verdad, volviendo a casa. Una vez que el lazo se rompe, el sufrimiento no cesa, se transforma. Adopta la forma exacta de los apegos que lo generaron en una manifestación directa de la ley de afinidad. El espíritu que vivió para el placer de la gula sigue sintiendo un hambre insaciable, pero ya no tiene boca para comer. El avaro, que acumuló riquezas como si fueran su propia vida, siente la angustia de ver sus tesoros dispersarse, sin manos para retenerlos. El vanidoso busca un espejo para admirar una belleza que ya no existe. Cada alma se convierte en prisionera de su propio deseo, en un eco torturador de su vida terrenal. Este no es un castigo divino, sino la química espiritual en acción, una lección que Kardec se esforzó por traducir en palabras. La conciencia queda atrapada en un bucle, reviviendo su propósito equivocado una y otra vez, demostrando que el infierno no es un lugar, sino un estado del ser. En medio de este tormento interno, se produce un encarcelamiento sensorial aún más aterrador. El espíritu recién desencarnado, con su perispíritu denso y pegado a la materia, permanece en los lugares que le eran familiares, ve a sus seres queridos, escucha sus conversaciones, siente su presencia pero no puede interactuar, grita y no es oído, toca y no es sentido. Es una existencia fantasma, una tortura de silencio forzado que genera un pánico y una desesperación crecientes. La verdad de su nueva condición se estrella contra él. Está invisible, es impotente. Este es el verdadero vacío, la soledad absoluta de estar rodeado de vida y no ser parte de ella. La conciencia se enfrenta a su propia irrelevancia en el mundo que tanto valoraba, una lección brutal sobre la impermanencia de la identidad física. Este estado de perturbación es el resultado directo de la vibración del espíritu. Un perispíritu densificado por las emociones del egoísmo, el miedo y la posesividad no tiene la sutileza para elevarse a planos más etéreos. Queda anclado, por su propio peso energético, a la órbita del planeta. Es como un pájaro con las alas cubiertas de alquitrán, que anhela volar pero solo puede arrastrarse por el suelo. La evolución parece una imposibilidad lejana,
un concepto abstracto frente a la realidad aplastante de su condición. El alma no percibe el mundo espiritual que la rodea, pues su conciencia está sintonizada únicamente con la frecuencia de sus pasiones terrenales. Para poder ver la luz, primero debe limpiarse del barro que ella misma acumuló durante su jornada. Y así, el espíritu permanece en esta antesala de sí mismo, un limbo creado por la inercia de sus hábitos. No hay guías visibles para él porque su propia tormenta interior le impide percibirlos. No hay paz porque la paz es una construcción interna que nunca cultivó. Este no es un estado eterno, sino una purga necesaria, un enfrentamiento con el reflejo de su propia alma. Antes de cualquier reencuentro con la luz, debe producirse el encuentro consigo mismo. Debe vivir y sentir las consecuencias de sus elecciones hasta que, desde el fondo de su sufrimiento, surja la primera chispa de humildad, la primera pregunta sincera sobre su propósito, el primer anhelo de una verdad diferente. Es en este estado de vulnerabilidad que a menudo se encuentra cuando los vivos, sin saberlo, lo llaman a una última despedida. Arrastrado por una fuerza magnética de afecto y memoria, el espíritu perturbado se encuentra de pronto en un lugar familiar, rodeado de rostros conocidos. Es su propio funeral. Pero aquí, en este nuevo estado de conciencia, sus sentidos han mutado. Ya no escucha las palabras con los oídos. Las absorbe como si fueran colores, sintiendo la vibración exacta de la intención que las origina. El murmullo de las conversaciones, los discursos ensayados, los pésames formales, todo llega a él despojado de su disfraz sonoro, revelando la cruda verdad del pensamiento. Descubre con una claridad dolorosa que puede sondear el alma de los presentes. Es un despertar a una nueva forma de percepción, una telepatía forzada que lo inunde con un torrente de emociones ajenas, un océano de pensamientos que a menudo nada tienen que ver con el amor o la pérdida, sino con la herencia, las apariencias y las preocupaciones mundanas. En medio de esta cacofonía mental, el espíritu experimenta el verdadero significado del sufrimiento moral. Cada homenaje hipócrita, cada elogio vacío pronunciado por alguien que en vida lo criticaba se siente como una espina clavada en su periespíritu. Las lágrimas de cocodrilo queman como ácido, y los pensamientos egoístas de los presentes resuenan como un eco burlón de su propia vida materialista. La hipocresía es una energía densa y dolorosa que lo asfixia. Pero entonces, en medio de la oscuridad, un punto de luz. Una única oración sincera, nacida del silencio de un corazón que verdaderamente lo amó, llega hasta él como un bálsamo, un rayo de sol que atraviesa la tormenta. Una presencia amiga que con una simple vibración de amor puro le recuerda que no todo está perdido. Ese instante de conexión es un fugaz reencuentro con la esperanza, la prueba de que el amor verdadero trasciende la muerte. El punto culminante de esta prueba llega cuando su mirada se posa sobre el ataúd. Allí, yaciendo en serena inmovilidad, está el cuerpo que habitó durante décadas. La cara que vio en el espejo cada mañana, las manos con las que trabajó, amó y luchó. Y al verlo, una crisis de identidad lo sacude hasta sus cimientos. Si ese soy yo, piensa la conciencia confundida, entonces, ¿qué soy yo? ¿La cáscara? ¿El vehículo? ¿La herramienta? Ahora es solo un objeto, el centro de una ceremonia que ya no le pertenece. Es la confrontación final con el gran engaño, la creencia de que era su cuerpo. Este choque lo obliga a cuestionar su propósito, su historia, su propia existencia. ¿Quién es él, ahora que ha perdido su nombre, su rostro, su lugar en el mundo? Este es un momento crucial en su despertar, el instante en que el espíritu debe empezar a buscar su identidad no en lo que tuvo, sino en lo que es. Esta escena, que para los vivos es el final de una historia, es para el alma un aula de intensa instrucción. No está solo, aunque así lo sienta. El ambiente de un funeral, cargado de emociones tan dispares, atrae a otros espíritus por afinidad. Guías espirituales pueden estar cerca, esperando pacientemente una brecha en su dolor para poder ofrecer ayuda. Pero también pueden merodear entidades de baja vibración, atraídas por la negatividad, el luto descontrolado y la falsedad, alimentándose de esas energías densas. Las obras de Kardec describen con lucidez esta ecología espiritual,
donde cada pensamiento y emoción crea una atmósfera que nos conecta con planos invisibles. El espíritu desencarnado se encuentra en medio de este campo de batalla energético, vulnerable y expuesto, aprendiendo a navegar una realidad mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Por lo tanto, el funeral se convierte en la primera gran encrucijada de su viaje post-mortem. Es una lección concentrada sobre la verdad y la ilusión, sobre el amor genuino y el apego egoísta. Cada pensamiento captado, cada emoción sentida, cada lágrima sincera o fingida, le enseña sobre las leyes universales de la evolución espiritual. La experiencia puede hundirlo aún más en la amargura y la confusión, o puede ser la sacudida que necesita para empezar a soltar las amarras de su pasado. Es un espejo que le muestra no solo cómo los demás lo veían, sino cómo se veía a sí mismo a través de sus elecciones. Y es la forma en que los vivos se comportan en este ritual de despedida lo que a menudo determina la facilidad o la dificultad de sus siguientes pasos en el camino. Aquellos que quedan en la orilla de la vida, a menudo sin saberlo, sostienen en sus manos los hilos del destino inmediato del ser que partió. El luto, cuando se vive desde la desesperación y la revuelta, crea un vórtice psíquico de una potencia devastadora. Cada grito de ¿por qué?, cada lamento cargado de inconformidad, cada apego egoísta que se niega a soltar, se convierte en un ancla que se clava en el perispíritu del desencarnado. Este bombardeo de energía densa y descontrolada es una forma de vampirismo involuntario. Le roba al espíritu la poca energía que tiene para reorientarse, dificultando enormemente su rescate por parte de los guías espirituales. El alma que ya sufre su propia confusión se siente además ahogada por el dolor de los que ama, atrapada entre dos mundos, incapaz de liberarse de un eco de sufrimiento que la aprisiona y la desorienta en su camino de evolución. La verdadera honra, el más grande acto de amor que se le puede ofrecer a quien ha cruzado el umbral, reside en la transmutación. Es el arte sagrado de transformar el dolor agudo de la ausencia en una serena oración, y la punzada de la nostalgia en una vibración de paz. En lugar de aferrarse con desesperación, el amor verdadero libera. Una plegaria nacida del silencio y la aceptación, un pensamiento de gratitud por el tiempo compartido, una emanación sincera de luz y esperanza, todo esto llega al espíritu como una brisa fresca que disipa la niebla de su perturbación. Es tenderle un puente de energía sutil para que pueda cruzar hacia la otra orilla. Honrar a quien partió no es llorar su partida, sino celebrar su continuación, comprendiendo que el propósito de la vida es un viaje del alma y que la muerte es solo una estación en ese eterno peregrinaje. Imagina la diferencia. Un ser querido en la tierra que llora diciendo, «No me dejes, no puedo vivir sin ti». Este clamor, aunque nacido del amor, se traduce en el plano espiritual como una cadena. El espíritu se siente culpable, responsable, y su instinto es quedarse, intentando consolar inútilmente, prolongando su propia agonía. Ahora imagina a ese mismo ser querido, que con el corazón lleno de saudade pero sereno, piensa, «Ve en paz, te libero con todo mi amor. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar». Esta es una bendición. Es una llave que abre los cerrojos energéticos y le da al alma el permiso para seguir. La presencia del amor se manifiesta entonces no como posesión, sino como un impulso hacia la libertad, facilitando el futuro reencuentro en un plano de mayor felicidad y entendimiento de la verdad. Para el alma que ya en vida cultivó la serenidad y vivió desapegada de las ilusiones de la materia, la transición es una sinfonía de paz. A menudo su desprendimiento comienza antes del último suspiro, como un sueño profundo y tranquilo del que ya no se regresa. Su perispíritu, ligero y sutil, se suelta de los lazos carnales con la misma facilidad con que una hoja seca se deja llevar por el viento. No hay trauma, no hay confusión. El despertar no ocurre en la atmósfera pesada del funeral, sino en un ambiente de luz y armonía, un paisaje del mundo espiritual que vibra en la misma frecuencia que su propio espíritu. Es la llegada a un hogar que ya sentía en su interior, la confirmación de que la muerte es para quienes viven en el bien simplemente un cambio de habitación.
Este despertar sereno es un verdadero reencuentro. Es abrir los ojos y ver no las sombras de la tierra, sino los rostros sonrientes de mentores y seres queridos que partieron antes. Son recibidos con abrazos que no son de carne, sino de pura energía amorosa. No hay necesidad de explicaciones, pues en ese plano la conciencia se expande y comprende instantáneamente la mecánica de la vida y la muerte. La justicia divina, tan mal interpretada en el mundo, se revela en su perfecta lógica, como nos enseñó Kardec. No es un tribunal que juzga, sino una ley natural de afinidad que simplemente lleva a cada espíritu al lugar que le corresponde por la vibración que ha cultivado. La felicidad o el sufrimiento no son recompensa o castigo, sino la cosecha directa de la propia siembra. Es fundamental comprender que en el universo no existe un juez de barba blanca dictando sentencias. La justicia divina es una ley tan impersonal y perfecta como la gravedad. Es la ley de causa y efecto en su manifestación más pura. Cada pensamiento que emitimos, cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos, crea una química espiritual única en nuestra alma. El sufrimiento o la felicidad después de la muerte no son, por tanto, un castigo o una recompensa, sino el resultado inevitable de la atmósfera que hemos creado dentro de nosotros mismos. El espíritu simplemente es atraído, por una ley de afinidad magnética, hacia una realidad que resuena con su propia vibración. La verdad, como nos muestra el trabajo de Kardec, es que somos los únicos arquitectos de nuestro cielo y de nuestro infierno, y la conciencia es el lienzo donde pintamos nuestro destino. Para aquellos espíritus cuyo perispíritu se ha densificado por las energías del odio, la culpa y el remordimiento, existe una región que es la proyección exterior de estos estados internos. A esta zona se la conoce como el umbral. No es un lugar de fuego eterno, sino un infierno mucho más íntimo. Es el infierno de la propia mente proyectado hacia afuera. Es un páramo gris y neblinoso donde los miedos toman forma y las culpas se convierten en monstruos que nos acechan. El sufrimiento allí es real, pero sus verdugos no son demonios, sino los propios fantasmas interiores. Es una dimensión de purga, un hospital donde el alma enferma debe enfrentar sus propias fiebres y delirios para poder sanar. Es una parada necesaria en el camino de la evolución para quienes se negaron a enfrentar su propia sombra mientras estaban en la carne. Esta realidad nos revela el verdadero propósito de nuestra existencia terrenal. La vida en la tierra no es un valle de lágrimas sin sentido, sino una escuela sagrada para el espíritu. Cada desafío, cada enfermedad, cada pérdida, es una lección cuidadosamente diseñada para nuestro aprendizaje. El dolor es el maestro severo pero sabio, que nos enseña la humildad, el perdón y la resiliencia. La alegría, por su parte, es el incentivo, el recordatorio del estado de paz que es nuestro derecho de nacimiento y el objetivo final de nuestra evolución. El gran objetivo de esta escuela no es acumular bienes o estatus, sino pulir el diamante de la conciencia. El lema de esta escuela universal es ser más, no tener más. Y ser más significa simplemente elevar nuestra vibración. Es aprender a vivir en un estado de presencia, a encontrar la sabiduría en el silencio, a expandir nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Cada vida es un nuevo curso, una nueva oportunidad para aprender las lecciones que tenemos pendientes. El alma escoge, antes de nacer, las pruebas que le ayudarán a crecer. Nada es casualidad. El sufrimiento que nos parece tan injusto es, desde la perspectiva del espíritu, la medicina exacta que necesita para curar una vieja herida. El despertar a esta comprensión transforma nuestra relación con la vida. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino alumnos conscientes en el viaje de autodescubrimiento más grandioso que existe. Así, el ciclo se revela en su infinita misericordia. El umbral no es eterno. La escuela de la vida ofrece innumerables oportunidades a través de la reencarnación. La ley de causa y efecto no busca castigar, sino reequilibrar y enseñar. Siempre hay esperanza. Siempre hay un camino de regreso a la luz, sin importar cuán profundo se haya caído en la oscuridad. La verdad última es que el universo conspira a favor de nuestra evolución. Cada experiencia, por dolorosa que sea,
está diseñada para guiarnos de vuelta a casa, a un definitivo reencuentro con nuestra esencia divina, donde la muerte ya no es un misterio, sino simplemente la puerta que nos lleva de un aula a otra en la infinita escuela del amor. Y ahora que el velo se ha levantado un poco, ¿qué verdad silenciosa se despertó en tu interior? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. Y cuando estés listo para seguir recordando, te estará esperando la próxima revelación. ¿Por qué los espíritus necesitan nuestras oraciones?